hay personas que se separan. Ya no nos caemos bien, nos separamos, pero nunca nos divorciamos. Yo creo que sí es parte del amor y sí es parte de la comunicación. Y es, ok, yo ya no quiero estar contigo, me voy a divorciar, pero entonces ya hablamos de que no se le logra notificar o que las personas hacen de repente trampas. Siento que es muy bueno porque es muy rápido, pero siento que es un poco peligroso que esté divorciada y yo ni sabía. Sí, sí puede pasar. ¿Verdad que sí? ¿Te pasó? Sí, a mí me Cuéntame. Pasó, les cuento. Ajá. No, pues estaba casada y mi expareja en la Ciudad de México. Él tramitó el divorcio en la Ciudad de México, cosa que no se debe hacer. El divorcio se tiene que hacer donde vives. La pareja donde vivió. Donde viven, Ajá. no donde se casaron. Ajá. Mis queridos del amor, yo soy Ana Yancy Moreno y les doy la bienvenida al Toque Femenino. Nuestro tema del día es divorcio incausado. Para que no le digan, para que no le cuenten que no te voy a dar nunca el divorcio, que nunca vas a recuperar tu libertad. Eso no es cierto y todos los detalles los tendremos aquí. Antes les recuerdo que se suscriban, que le den like, que lo compartan y además que piquen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Por lo tanto, esto es el Toque Femenino. Yo soy Ana Yancy Moreno y comenzamos. Hola, hola mis queridos del amor, pues ya estamos aquí listas con nuestra invitada Astrid Sánchez, que ella es maestra en Derecho Familiar y ya les había adelantado un poquito del tema, que es divorcio incausado. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? Pues que a veces nos dicen que pues nunca te van a dar el divorcio, que cómo crees, que si yo no te firmo nunca recuperarás tu libertad, y eso no es verdad. ¿Sí o no, mi querida Astrid? Bienvenida al Toque Femenino. Muchísimas gracias por la invitación. En definitiva, no es cierto eso de que las novelas te dicen, ay, no te voy a dar el divorcio y ya se te acabó el mundo. No, no es cierto. Ahorita ya hay diferentes formas de divorciarte y una de ellas es el divorcio incausado. Claro, porque si nos regresamos a los tiempos de las mamás y demás, bueno, sí, anteriormente se necesitaban las causales de divorcio que tenían que ver con diferentes cosas y que eran en algunos casos muy, muy complicadas. Por ejemplo, ¿cuáles eran las causales? Era incompatibilidad de caracteres, era como la más light, ¿no? Abandono de hogar, Okay. sevicia, injurias, también violencia, y otra de ellas era como la infidelidad. Infidelidad. Pero la infidelidad tenías que comprobar, pues si no eres colchón, o sea, ¿cómo le ibas a hacer para comprobarlo? Y entonces estaba, pues de repente sí complicado el poder decir por qué, o sea, era la causa de el divorcio. Pues entonces resulta que desde hace algún tiempo comenzamos a escuchar sobre el famoso divorcio express. Y yo no sé si es lo mismo o surgió después o qué, pero hay un divorcio incausado, que es el divorcio que no requiere causa, y es que si yo no quiero estar contigo, no voy a estar contigo y no hay poder humano que me lo impida. Entonces, ¿son lo mismo incausado que express? Sí, se le dice express porque ya el tiempo de respuesta para que se te dé una sentencia de divorcio es de 3 a 6 meses. Por eso se le dice express, y también algo que es súper bueno de eso es que sí, como tú dijiste, ya no se ventilan así como privacidad de la pareja, o también es menos desgaste emocional o hasta en algunos casos económico. Oye, y además, pues el que tú puedas recuperar tu libertad sin tener que depender de la otra persona, porque sobre todo creo que, y no es que todo digo que las mujeres somos mágicas, maravillosas y buenas, pero creo que sí, las mujeres llegábamos a vivir mucho más esta como amenaza condicionante de no te voy a dar el divorcio, pero además no te voy a dar a tus hijos, pero te vas a quedar sin nada y demás, y entonces las leyes se han ido adecuando de manera en que las mujeres pues sí podamos estar mucho más protegidas, y también los hombres, porque también se dan los casos, hay cada persona pues que sí lo que busca es dejarlos totalmente en estado de indefensión y demás. Pero, ¿en qué consiste exactamente el divorcio incausado? Es decir, yo estoy en este momento casada, no soy feliz, me siento muy triste, hablo con la persona y me dice que no se quiere divorciar porque es totalmente y ampliamente feliz. ¿Qué hago si yo sí quiero?
Ok, tú lo que deberías de hacer es primero acercarte a un abogado y tener los documentos a la mano. En el caso, el acta de matrimonio, si hay hijos, pues el acta de nacimiento de los hijos. Y lo que tienes que hacer es presentar la demanda. Aquí en la ciudad de Querétaro, una vez que presentas la demanda, se llega el emplazamiento, o sea, la notificación a la contraparte, y ahí mismo, él quiera o no quiera, se va a dictar el divorcio. Ya después de ahí, si hay algunas cuestiones accesorias como lo que es la custodia, alimentos, convivencias o la disolución de la sociedad conyugal, ahí sí se llevaría parte, pero el divorcio se decreta de una vez. Ok, entonces una vez que ya se hace esta denuncia, se mete la demanda de divorcio, a partir de ese momento ya empieza ese proceso. Entonces se busca notificar a la otra parte y hay ocasiones en las que no aparecen o no se quieren dar por notificados. ¿Qué pasa con la notificación? O sea, forzosamente tiene que recibirla en mano, se la pueden dejar en su casa. A ver, ahora hay redes sociales, correo electrónico, un montón de cosas. ¿Qué pasa con esas notificaciones? Que yo ahí veo luego que está el freno. No, sí, y de hecho, en algunos casos hacen chanchullos con tal de que notifiquen, ¿verdad? Por ejemplo, lo que se tiene que hacer si no lo encuentras en la casa, puedes dar el domicilio laboral o bien girar oficios a las dependencias públicas para que te den posibles domicilios que haya para poderlo notificar, bueno, emplazar. Y si no, de plano no lo encuentras en ningún lugar, pueden darse el emplazamiento con los edictos de los periódicos. Y ya en ese momento, en el caso de que no conteste, se acusa su rebeldía y se dicta la sentencia. Pero va avanzando, el trámite va avanzando finalmente. Entonces, supongamos que sí se puede notificar a la persona, al hombre o a la mujer, y a partir de ese momento se le notifica, están citados en un juzgado con un juez, y ahí, ¿cuál es este primer paso? ¿Sigue habiendo estas juntas de aveniencia para ver si se echan para atrás y cambian de parecer? No, como tal, las juntas de aveniencia ya desaparecieron totalmente. Lo que se busca es que regresarle la libertad a la persona que ya no quiere continuar en el matrimonio. Lo que se hace en vez de junta de aveniencia, más bien, es buscar una conciliación para que en el caso de que haya otros factores como que haya menores de edad o que tengan un patrimonio en conjunto, en ese convenio lleguen a dirimir todas esas controversias y terminen pronto el procedimiento. Pero sí, juntas de aveniencia ya no hay. Es que podría ser, fíjense, podría ser como que todo junto y muy rápido, como tú dices, o sea, al momento en el que yo voy con mi abogado y le digo, quiero divorciarme y propongo que todas las cosas que están a mi nombre me las quede yo, propongo que para mis hijos sea tal cantidad, o sea, ahí ya lo puedes tú especificar todo y entonces pues él acepta, ya todo asunto arreglado. Si no, el divorcio sí se va a dar, te vas a quedar divorciada sí o sí, pero todavía va a haber pendientes como la repartición de bienes, como pues la pensión alimenticia y la pensión también para la ex esposa. Sí, claro, sí, la ex esposa se dedicó preponderantemente a la casa y además trabajó, ahí se hace que tuvo jornada doble, o sea, realmente puedes solicitar alimentos para ti y el tiempo que duraron casados. Y también pues para tus hijos, para no dejarlos desprotegidos. Ojo, a lo que nos estamos refiriendo es a las administradoras del hogar, a las amas de casa, que acuérdense que siempre es como, es que tu esposa, ¿qué hace? Nada, ella no trabaja, pues si está en la casa, trabaja y como de que no. A veces está más. Mucho más. Y si está, como tú dices, a veces trabajan, pero por supuesto que también llegan a cubrir un doble turno a la casa y ahí pues no hay quien lo pague. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta porque sí, todavía hay. Yo acabo de tener a una persona, ya saben que yo conozco a todo el mundo, acabo de tener una persona muy cercana que sí tenía como que la amenaza de que te voy a quitar a la niña, pero aparte no te voy a dar nada, pero... Y además también hay una amenaza ahora mayor, que es que el hombre dice... y yo te voy a pedir pensión alimenticia a ti. ¿En qué caso se da? Porque por supuesto que se llega a dar. Sí se llegan a dar casos en los que, por ejemplo, la mujer llega a ganar más o tiene un mejor empleo. Pues también es mal asesoramiento, que considero yo, de algunos abogados que quieren sacar provecho de la situación y venderte castillos en el aire, ¿no? De que, le vamos a quitar a los hijos, te vas a quedar con dinero. Es un mal asesoramiento, pero realmente yo creo que el juez... pues él va a determinar pues una justicia clara, ¿no? Porque también está el caso en que el hombre puede ser el administrador del hogar. Sí, y entonces, si como sociedad de repente volteamos, a ver, ¿cuáles son los casos como que vemos, no?
porque son artistas. Por ejemplo, Paulina Rubio, ¿no? Con Colate, Shakira con el novio que tenía y demás. Entonces nos daba, porque nos gusta luego hablar, por decir de que es que le va a sacar el dinero. No, es que ellos se convirtieron en como administradores de su carrera, pero administradores del hogar, dejaron lo que ellos hacían por estar con ellas y por eso es que hay una indemnización. No quiere decir solamente de que, porque yo me estuve con ella para ver cuánto le quito, pero además, pues también se tienen que comprobar las cosas. No es nada más de que yo diga, ay, sí, o sea, pasó todo esto. En el caso de un hombre que está, o sea, como que mal visto, como que todavía se piensa como de que es un tema de abuso. Bueno, sí hay manera de comprobar, porque hay muchos casos en los que la pareja decide, bueno, ¿sabes qué? Tú como mujer ganas mucho más, podemos todos vivir con ese sueldo y yo me encargo del administrador, de la administración del hogar. Y no quiere decir que sea mandilón y no quiere decir que sea, o sea, bueno, para nada, nada, son acuerdos de pareja y nadie nos podemos meter en ellos. Pero cuando hay una disolución de este vínculo matrimonial, ahí sí, en ese momento hay que comprobarlo. También podría ser que el hombre tenga algún tipo de incapacidad. Sí, claro, o que haya sufrido algún daño trabajando y por eso dejó de trabajar, o que quiso apoyar la carrera de su esposa y dejó de trabajar y y tuvo una merma en su carrera, ¿no? La suspendió y pues sí, la mujer sí tuvo un avance y él no. Y puede darse en ambos casos, ¿verdad? Claro, pero no hay que irnos con la idea de que te va a quitar la pensión porque tú ganas más. Bueno, él también tiene manitas, piecitos, puede trabajar, puede hacer un montón de cosas. Entonces, solamente es en casos muy específicos, como también sucede en el caso de las mujeres, pero por supuesto que se da mucho más porque generalmente te vas a quedar con los hijos, generalmente te vas a quedar, bueno, pues con este estado quizá de indefensión si tú solamente fungías como administrador del hogar y los hijos y tú tenían pues un nivel de vida al que estaban acostumbrados y de repente pues resulta que ya no, porque ya hubo un divorcio. Sí, claro. Sí, de hecho es algo que el juez antes de dictar sentencia se fija en los ingresos. O sea, hay muchas formas de allegarte como la Comisión Nacional Bancaria de Valores o algunos datos para saber cómo son tus ingresos verdaderos, para así determinar si sí necesitas alimentos o bien si los hijos cuánto necesitan, dependiendo al estatus económico que solían tener, ¿no? Sí, eso sí se busca. La Suprema Corte ha determinado que el estilo de vida sí es un factor a determinar en la sentencia. Claro, por eso vemos que luego hay mujeres que dicen que es que mi hijo necesita 100,000 pesos al mes y bueno, para la mayoría los niños no necesitan 100,000 pesos al mes, pero depende del estilo que tenían de vida, ¿no? Entonces, sí, claro. Por eso es que es diferente, pero cuando estamos hablando justamente de dinero, y aquí viene un tema muy importante, es que hay muchas personas, es que no quiero decir hombres porque al rato van a decir, no, bueno, pero hay muchos que los he visto, que los he conocido, que hasta renuncian a sus trabajos o llegan como a un acuerdo para que parezca que ganan menos. El punto es no dar. Y yo no entiendo esa parte porque, bueno, finalmente estabas con una persona que amabas y si esa persona se dedicó a trabajar contigo, por ti, para ti y demás, a cuidarte, bueno, pues la ley lo tiene también protegido. Pero bueno, eso es con la pareja, la expareja. Pero ¿y con los hijos? ¿Cómo es posible? O sea, pero es que tú te separas de la persona, disuelves un vínculo, un contrato matrimonial, pero no uno de paternidad. Ese sigue forever. Sí, porque, o sea, sí te desvinculas de la mujer, pero aún así, o sea, existe la obligación alimentaria y y como tú dices, los deudores o, bueno, quien se debe de encargar de dar alimentos, esconden los ingresos que tienen pero también la ley ya prevé o les previene al quien deba dar alimentos que se abstenga de ponerse en insolvencia, porque si no, eso puede ser también castigado. Claro, y también los bienes, los bienes. ¿Qué pasa cuando, o sea, yo ya me quiero divorciar, pero ya me advirtieron, no te voy a dar absolutamente nada, como si fuera un tema de dádiva? O sea, no es así. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues que resulta que la casa estaba a nombre de la mamá, pero esto al nombre del papá, pero esto a nombre de tal y cual. ¿Ahí qué puedes hacer? Ahí sí sería, bueno, también la asesoría de un abogado, pero ahí invocar la compensación económica, o sea, y se hizo crecer ese patrimonio, si bien lo puso al nombre de otras personas, nosotros en conjunto construimos, y ahí es donde entra el abogado para solicitar que se haga algo más equitativo y no te quedes en indefensa.
Claro, porque también eso se da mucho de ambos lados, por supuesto que sí. Y bueno, el caso de los hijos ya lo hablamos, que pues no puede bajar el nivel que ellos ya tenían, en el caso de la esposa también, pero hay algo que ponga como un freno o que ponga un tiempo finito. En el caso de una pensión para la mujer, he visto que de repente es, bueno, la pensión va de acuerdo al tiempo que estuvieron juntos, ¿no? Lo que él le tiene que dar y demás, que son alimentos en realidad. Pero en algunos casos es como de que te puedes quedar en la casa, por ejemplo, con los hijos, pero si inicias una relación, ahí ya no. O sea, ahí te tienes que ir, si te vuelves a casar. Pero ¿y los hijos otra vez? O sea, te pregunto ahí qué pasa y si realmente son así estas condicionantes. Pues estas condicionantes más bien las ponen las partes al momento del convenio, es lo que más se establece, porque si el juez dicta la sentencia de que quien se queda a cargo de los hijos tiene el domicilio de depósito, en ese caso no te pueden retirar, a menos que sí contraigas nuevas nupcias, y ahí sí tienes que iniciar un nuevo minijuicio para determinar el domicilio de depósito, pero realmente es como las partes establezcan el convenio. Sí, claro, pero es que si yo me vuelvo a casar y no tuvimos hijos y bueno, me quedé en una casa que, a ver, cada quien en su caso, yo no me quedaré en una casa pues que ya no es mía, ¿verdad? Claro. Pero si tienes hijos, pues ni modo que te casas con la nueva persona y oye, ya venimos en paquete con mis criaturitas. Las criaturitas son mías, no son de la nueva persona y la responsabilidad es mía y de el ex esposo, pero papá. Sí, claro, en ese caso pues es que hay que determinar por medio del juez cómo hacerle, pero normalmente lo que el juez siempre va a procurar es el bienestar de los menores de edad. Así que pues estar en el hogar, en el caso de que no sea tuyo, sí necesitas hacer un juicio cuando llegues a casarte para pues determinar quién se va a quedar en el domicilio. Pero lo más importante que estamos viendo es que al final de todo, pues el poder radica en el conocimiento, sí, claro, ¿no? Y en no quedarnos con la idea de es que dicen, es que mi abuelita, es que nunca le dio el divorcio, es que nunca tal. Y luego hay otra cosa que te quiero preguntar, porque también he visto muchísimo, o sea, hay personas que se separan, ¿no? Entonces ya no nos caemos bien, nos separamos, pero nunca nos divorciamos. Entonces él hace otra familia, forma otra relación y demás. Y en el momento, por ejemplo, de una muerte, de algo así, los derechos siguen siendo para la que fue la esposa, se dividen entre la concubina. ¿Qué pasa con...? Es que es un relajo. Sí, es un relajo y vaya que ahorita ya los derechos procuran proteger a todos por igual. Y, por ejemplo, nunca se divorció y más bien se juntó nuevamente en el caso. Aquí lo que el derecho va a prevalecer es darle alimentos o darle parte de la herencia a la esposa y a la que en su momento fue la concubina. Pero también se tiene que hacer un juicio para determinar el concubinato. En caso de que tuvieran hijos, pues también determinarlo. Pero todos ellos son acreedores a la herencia, no solo la esposa, sino también la concubina. Todos, al final de cuentas, tienen derechos. Hay algo que se critica también mucho, ¿no? O sea, que se dice, es que ellos, sobre todo en otros países, se casaron, pero hicieron un contrato, como si eso fuera malo, ¿no? Sí. Y aquí en nuestro país, hasta donde yo me acuerdo, se llaman capitulaciones. Entonces, antes de que nos vayamos a casar, podemos hacer un contrato prenupcial donde se dice todo lo que yo traigo de atrás, de todo mi patrimonio, eso no entra en el caso de un divorcio, tales cosas no entran, y entonces te haces la vida como más sencilla. Estaba viendo también que, me parece que es en Guadalajara, que se estaba proponiendo que los matrimonios duraran 5 años y como que se refrendara. Sí. Eso se me hace muy fuerte. Pero al final de cuentas, lo de las capitulaciones sí se me hace bueno. Sí, y creo que debemos de tener esa cultura o empezar a crearla porque es más fácil el divorcio, sufren menos, o sea, hablando económicamente, psicológicamente. Yo creo que ya nada más es presentar tus capitulaciones ante un juez o en cierto caso en un notario, pues ya hace la división y te evitas muchísimos temas. Claro, romántico no es, porque sí, en el momento en el que te empieza a decir, oye, y mi patito con el que me baño no es tuyo, y entonces pues tú así como que dices, es que en realidad no me quiere tanto, pero es que yo creo que sí es parte del amor y sí es parte de la comunicación y sí es parte de saber que si empezamos hermosa una relación estaría maravilloso, sino que lo vas a terminar de que, ay, qué
padre, nos vamos a divorciar. Por lo menos sí en paz y con respeto. Sí, claro, sí, porque realmente hay que fomentar esa cultura, ¿no? Porque si los hijos ven que se desgastan en un divorcio, o sea, va a ser traumático para ellos y se puede derivar hasta en violencia vicaria o alienación parental, que a los niños les afecta mucho. Claro, que estaremos también hablando próximamente sobre esta alienación y sobre la violencia vicaria. El caso de la alienación, que no es más que el papá o la mamá pongan en contra de el otro papá a los hijos y entonces les digan todo lo malvados que son, todo el daño que les hicieron, que los abandonaron, que nunca los han querido y entonces los niños ya llegan y además también que les digan pues que también le lastimaba o lo lastimaba a él o ella y entonces los niños ya llegan con un resentimiento total hacia el papá y ya no quieren verlo y ya no quieren saber absolutamente nada de ellos. Pero también está esta violencia vicaria donde pues como yo ya no te puedo lastimar a ti, pues ahora te voy a lastimar donde más te duele y voy a lastimar a tus hijos, voy a lastimar a tu perrito, voy a lastimar todo lo que sea algo que tú quieres. ¿Qué pasa con la alienación? Porque me parece que ya algo se había modificado para que no se utilizara a lo mejor como una prueba o como para que no se expusiera a los niños o ¿cómo funciona? No, realmente, bueno, considero que la alienación, ahorita lo que procura la Suprema Corte es que busques que los menores sufran lo menos, o sea, ser conscientes a los papás de que existe esto, ¿no? Y que a largo plazo a los hijos les va a dañar. Pero lo que sí hay que ver es la forma en que comprobar que sí se está haciendo la alienación y eso es mediante peritajes. Esos peritajes los hacen los expertos en psicología y eso se los pasan al juez y el juez ya ve si sí hay alienación. De hecho, hace poquito vi un caso en el que es por alienación parental, sí cambiaron la custodia, no aquí en Querétaro, pero en otro estado. Claro, porque es que todo se toma en cuenta, pero a veces pensamos que puede ser algo muy tardado el divorcio y ahorita con el divorcio incausado estamos viendo que no. El divorcio incausado sí o sí se va a dar. ¿Por qué sería la diferencia entre 3 y 6 meses? Pues depende de la carga procesal que tengan los juzgados. En el caso hay unos juzgados que tienen mucho trabajo y otros que todavía no tienen tanto trabajo porque algunos son más nuevos. Los primeros juzgados, al menos aquí en Querétaro, son como del 85, 84 y tienen historial desde el 84 con algunos asuntos que no se han terminado precisamente, que no se consiguió el divorcio o algunas sucesiones que no se han terminado. Claro. Por eso es que la carga laboral. Pero... Y tomar en cuenta las vacaciones. También. Porque también cuando van a hacer las vacaciones, pues entonces esto se va al siguiente. Pero no quiere decir que se detiene. No, es que realmente sí es muy rápido, sí es express y creo que es muy importante. Pero hay una cosa que siempre me queda como que en el tintero y es, ok, yo ya no quiero estar contigo, me voy a divorciar, pero entonces ya hablamos de que si no se le logra notificar o que las personas hacen de repente trampa con la notificación. Entonces, siento que es muy bueno porque es muy rápido, pero siento que es un poco peligroso porque podría ser que yo ya esté divorciada, bueno, no sé casada, que esté divorciada y yo ni sabía. Sí, sí puede pasar. ¿Verdad que sí? ¿Te pasó? Sí, a mí me Cuéntame. Pasó, les cuento. No, pues estaba casada y mi expareja en la Ciudad de México. ¿Era abogado? No. Él tramitó el divorcio en la Ciudad de México, cosa que no se debe hacer. El divorcio se tiene que hacer donde vives. La pareja donde vivió. Donde viven, no donde se casaron. Ajá. Okay. Sí. Y el último domicilio conyugal, podríamos decir. Exactamente. Y de ahí, vaya, me enteré de cosas así como, ay, mira, aquí está tu divorcio, porque llegó por exhorto, te tienen que notificar por exhorto si es un estado, otro estado, ¿no? Ajá. Y me enteré de que fueron a la casa en la que vivíamos y pues, uno de sus mejores amigos dijo, sí, yo soy su roomie, yo recibo la notificación y la recibieron y yo ni enterada hasta después me dijo, pues ya estamos divorciados y yo, bueno, me ahorraste bastante trabajo, ¿no? Y bueno, porque tú querías, o no sé si en ese caso, pues sí te dolió, ¿no? Pero imagínate que tú de repente estás, soy la señora de que ya ni se usa tanto, y entonces no, ya no, desde hace... Eso es lo que me preocupa. Y ahí no hay un candadito. No, bueno, sí, yo pudiera haber hecho algo como la nulidad de notificación de, pues yo no era ni siquiera mi amigo ni nada,
pero pues realmente buscábamos lo mismo, así que lo dejé así. No vi mayor tema Pero, o sea, pero eso no se hace. No, o sea. Yo digo, no, chicos, o sea, no, yo te aviso, oye, ya, ¿sí se hace? Alex, por favor, bueno. No se hace, no se hace porque sí hay que avisar, o sea, ya vamos a quedar fuera, ¿no? Avísenme, exacto. Sí. Pero entonces sí hay manera de decir esto no estuvo no fue correcto. por forma de derecho. Claro, es que eso siempre como que me ha quedado así como la duda, la preocupación de, bueno, pues tú estás a lo mejor pensando que tienes un estatus y ya no hay tal. Sí, no, realmente no. Y sí se puede hacer algo al respecto, pero en ese caso en el que si te favorece, pues ya no haces nada. Pero si llegas a hacer algo al respecto, una nulidad de notificación, todo el juicio se retrae hasta el nuevamente notificar. Ya si exhibieron pruebas o cosas así, y tú ni enterada, todo eso queda sin validez. Porque, ojo, en el momento en el que a ti te notifican, en ese momento también, cuando tú vas al juzgado, ahí te dicen cuál es la propuesta de por parte de la otra parte. Y ahí ya viene la propuesta de pensión, la propuesta económica, repartición y demás. Sí, ¿no? Claro. Que ya dijimos que eso, finalmente, si no lo aceptan, ellos pueden hacer una contrapropuesta, pero el divorcio continúa. Entonces, cuando eso sucedía, tú tenías la posibilidad de decir, esto sí, no, pero esto no, porque no te voy a ceder tales cosas. Entonces, por eso es que no es como de que, ya me divorció y ya. No sé, hay otros accesorios como hijos, o en este caso ya ves que ya ahora hay un nuevo tipo de familia que es la interespecie, que quien determina con quién se va a quedar el perro, las convivencias y custodia o hasta los alimentos del perro, también pues hay que determinar. En el caso de que no haya hijos o no haya un patrimonio, pues se puede dar más fácil, ¿verdad? Hay que hablar también sobre eso, porque sí, pues es que todo esto empezó, según yo, con Jesse and Joy. Me dijeron, ya había pasado antes, pero ellos dijeron, ¿con quién se queda el perro? Sí. Y es que sí se convierte en todo un tema, o sea, al veterinario y qué días y si lo vas a poder ver. Entonces es familia interespecie, mire todo lo que aprendemos. Sí, está muy interesante y es un tema nuevo relativamente de 2-3 años por acá. Claro, claro. Pues entonces el punto es que si nosotros, usted, quien sea, se quiere divorciar, es un divorcio incausado, una muy buena manera de poderlo hacer. No quiere decir, no tiene que ver si hay hijos, si hay interespecie, nada. Simplemente yo me quiero divorciar y entonces se comienza ese trámite y eso tampoco te exime de los siguientes trámites. No quiere decir, ya me divorcié, pues ahora ahí se hacen bolas. No, señor, todavía está y después de eso viene este juicio de alimentos. Bueno, de las si es que no, se resolvió cuando fue ese divorcio incausado. Sí, claro, y pues el divorcio incausado también protege lo que es el libre desarrollo de la personalidad. Ya no quiero continuar contigo, pues, y tengo otro proyecto de vida, pues adelante, ¿no? Es un nuevo ahora un nuevo proyecto de vida el divorciarte. Claro, para que también de repente hay personas que a lo mejor ya están separadas, pero le dicen a otras mujeres que ya las están enamorando de, es que no la puedo dejar porque no me quiere dar el cuentos. Nada de que no te quiere dar el divorcio, sí te puedes divorciar, así que no hay que hacer caso. Y es que miren, de repente hay cosas que decimos y que pues suenan como un poquito crudas, pero es la realidad, es lo que pasa y es lo que le pasa a muchísimas mujeres que están en una relación abusiva y aunque no quieran, porque no saben que existen estas herramientas legales, o también otras que están pues en una relación que también está siendo abusiva porque están entre dos personas y te salen con una de cuentos que mejor, a ver. Información es poder y siempre la información y las herramientas las tenemos aquí en el Toque Femenino. ¿Algo que quieras agregar? Les quiero comentar que un divorcio no es el fin de tu vida, es un nuevo comienzo para la vida, es una libertad diferente y realmente considero que sí, hay que ser felices en la vida y también en el caso de que exista un divorcio, llévenlo y que tengan hijos o no tengan, llévenlo de una manera pacífica y respetuosa, porque realmente pues la vida es así, ¿no? Ser amable con todos los demás. Eso sería lo mejor del mundo, sin embargo, pues no siempre se puede porque no sé por qué. A mí se me hace, ¿sabes? Se me hace increíble que una persona con la que dormiste durante tantos años, que conoces absolutamente todo de ella, de la noche a la mañana pasa a ser un extraño. Sí, no quiero. Pero así sucede.
Así sucede, y mejor pues que sea un extraño, pero un extraño que no nos deba nada. Fíjese, así que mejor de la manita de la ley. Muchísimas gracias, mi querida Astrid Sánchez. Acuérdate que ella es maestra en Derecho Familiar y que el tema que hemos tenido el día de hoy es el divorcio incausado y además, bueno, pues los subtemas que nos van saliendo a colación durante la plática. Así llegamos al final de El Toque Femenino. Los esperamos en el próximo episodio, no sin decirles antes que se suscriban, que le den like, que lo compartan, que le cuenten a su mamá, a su papá, a su abuelita, a todo mundo que aquí hay una opción muy, muy buena, maravillosa en YouTube y que se llama El Toque Femenino. Los espero. Gracias.